Hemos estado estudiando las 5 solas de la Reforma, ¿sí? Hemos empezado con sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, y hoy culminamos con solo a Dios la gloria. Así que sería bueno que pueda memorizarse estas 5 solas que representan el corazón de la doctrina reformada, el corazón del evangelio. Así que, hermanos, nosotros creemos sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hace un tiempo atrás estaba viendo un video que me apareció en las redes sociales y era de un famoso cantante, ¿sí? Y este cantante es conocido por ser uno de los cantantes llamados cristianos más conocidos. Quizás usted ha escuchado de él. Se llama Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Es uno de los cantantes más conocidos del ámbito cristiano. Pero me dio mucha pena escuchar lo que él decía. Y voy a citar textualmente sus palabras. Él decía lo siguiente: ¿alguna vez han escuchado de que la música solo fue hecha para cantarle a Dios? Imagínense qué tipo de Dios sería si Dios hubiera dicho tal cosa. Sería un Dios egoísta, porque ¿quién diría: voy a darles un don tan maravilloso como la música, pero solamente pueden usarlo para cantarme a mí? Eso sería de un Dios egoísta. La pregunta que yo quisiera hacerles en esta mañana, hermanos, ¿es Dios realmente egoísta cuando Él reclama todas las cosas para Él? Vamos a ver, a la luz de esta última sola, solo a Dios la gloria, si es que verdaderamente Dios es egoísta. La teología reformada tiene como distintivo de que nosotros creemos en una teología teocéntrica. ¿Qué significa eso? Que Dios es el centro de todo, no es el ser humano. Nosotros no somos el centro de nada. El que es el centro principal de todo es Dios. Dios es el centro. Y es por eso que estas 5 solas culminan con solo a Dios la gloria, porque refleja que Dios, la gloria de Dios es el fin y el propósito de todo, de todo. Isaías capítulo 42 versículo 8 dice que Dios no comparte su gloria con nadie. La Escritura hace un énfasis de que Dios reclama la gloria para sí mismo, solo para Él. La pregunta, hermanos, a la luz de lo que veníamos hablando de la frase de este cantante, ¿eso significa que Dios es egoísta? Bien, vamos a ver 3 puntos en esta mañana, amados hermanos, para poder estudiar esta última sola, solo a Dios la gloria. Punto número 1, ¿qué significa dar gloria a Dios? Punto número 2, ¿por qué solo Dios es digno de toda la gloria? Y punto número 3, ¿cómo debemos glorificar a Dios? Así que empezamos con nuestro primer punto. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Glorificar a Dios o dar gloria a Dios, primeramente permítanme aclarar que no significa hacer a Dios más glorioso. No es que Dios necesita que nosotros le demos gloria. No es que nosotros lo hacemos más glorioso cuando le glorificamos. Dios es completo. ¿Qué significa que Dios es completo? Él no necesita de nada ni de nadie. Eternamente Él siempre fue perfecto. Hace un tiempo leí o escuché sobre un librito para niños. Y en ese librito para niños al principio decía, ¿por qué Dios creó todo lo existente? Y claro, en un lenguaje para niños se intentaba decir, Dios se sentía solo y creó todo lo que existe, creó al ser humano para tener compañía. Amados hermanos, Dios no nos creó para tener compañía. ¿Por qué? Porque Él se tenía a sí mismo siempre. La Trinidad es una de las evidencias por la cual Dios no necesita de nadie. ¿Por qué? Porque Él se tiene a sí mismo. La comunión perfecta entre el Padre, Hijo y el Espíritu hace que Dios no necesite de nada
ni de nadie. Él es completo, Él es perfecto. Así que Dios no nos creó porque Él se sentía solo, porque Él necesitaba de nuestra compañía. Dios tampoco nos creó porque, yo necesito más gloria y necesito que me glorifiquen. No, Dios no necesita, Él es glorioso completamente. Ahora, Hebreos 17, 24 al 25, justamente el apóstol Pablo les dice esto a los atenienses, les dice, Dios no necesita de nosotros. Quiero que me acompañen en sus Biblias a ese pasaje. Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es la fuente de todo, ¿verdad? Nosotros sí somos seres necesitados, ¿verdad? Todo el tiempo necesitamos aire, necesitamos alimento, necesitamos agua, necesitamos vestimenta, necesitamos cubrirnos, todo necesitamos. Somos seres necesitados, dependientes. Dios es perfecto, es completo, Él es independiente, es autosuficiente. Así que, primera aclaración, cuando le damos gloria no es que le damos algo que Dios necesite o le haga falta. Pero entonces, ¿qué significa dar gloria a Dios? La palabra gloria tiene dos usos o dos sentidos en las Escrituras. La palabra gloria viene del hebreo kabod y del griego doxa. Ahora, ¿qué significa? Tiene dos sentidos, dos usos en la palabra. Un sentido que es conocido como un sentido intrínseco, la gloria intrínseca, que significa... La palabra intrínseca significa algo que forma parte de, ¿sí? Algo que forma parte de. Les voy a dar un ejemplo. La palabra gloria se usa como algo que forma parte de Dios. Se dice Dios es glorioso, la gloria de Dios, como algo que forma parte de Dios mismo, como también se usa en otros ejemplos. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando se refiere a la gloria de Salomón como rey, lo dice lo siguiente. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículos 28. Entonces estamos viendo el primer uso o sentido de la palabra gloria que encontramos en la Biblia, que es el sentido intrínseco, como algo que forma parte de. Mateo capítulo 6, versos 28 al 29, dice, y por el vestido, y por qué os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿A qué se refiere de que Salomón tenía gloria? Se refiere a el poder, la autoridad que Salomón tenía como rey. Todo lo que a Salomón le rodeaba en su autoridad y majestad como rey de Israel. Entonces, lo que se refiere, Jesús está diciendo, ni Salomón con toda su gloria, con todo su esplendor, hermosura que él tenía como rey, se vistió como los lirios del campo. ¿Entiende más o menos la idea de lo que Jesús se refiere con la palabra gloria en un sentido de algo que forma parte de? En este mismo sentido, amados hermanos, en muchos pasajes de la Biblia se habla de la gloria de Dios. Dios es glorioso, Dios está lleno de gloria. John Piper define de la siguiente manera la gloria de Dios. En este primer sentido, la gloria de Dios es la belleza infinita de Dios. Y es el brillo, el esplendor, la grandeza de todas sus perfecciones. Dios es glorioso. Así que, hermanos, por eso, cuando nosotros encontramos pasajes como el Salmo 19,
Salmo 19, versículo 1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿A qué se refiere de que los cielos cuentan la gloria de Dios? Los cielos cuentan sobre el poder de Dios. Los cielos cuentan sobre la majestad de Dios. Los cielos cuentan sobre la belleza, hermosura de Dios. A eso se refiere la gloria de Dios. Otra idea que encontramos en este primer sentido, amados hermanos, sobre la gloria de Dios, es que es algo que forma parte de Dios, pero es muy difícil. Muchos teólogos dicen que la palabra gloria en este sentido es difícil de explicar. Por ejemplo, hay una parte en Éxodo capítulo 40 que habla de la gloria de Dios, pero habla de la gloria de Dios como algo que es capaz de llenar algo, ¿sí? Por ejemplo, dice Éxodo capítulo 40, versículo 34 en adelante. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de Jehová porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, el primer uso de la palabra gloria habla de algo que describe el poder, la majestad, el brillo, la hermosura, la presencia imponente de Dios. Algunos han intentado ilustrar este sentido de la gloria de Dios con el sol. Por ejemplo, cuando nosotros salimos, vemos el sol, el brillo del sol nos calienta, ¿verdad? Ilumina. Si nosotros nos acercáramos más y más al sol, sentiríamos el calor, la fuerza del sol cada vez más y más. Ahora, es más o menos esa idea, amados hermanos, que tiene la palabra gloria en este primer sentido. Algo que la presencia de Dios, la esencia de Dios irradia, esa luz, ese brillo, eso que impone su presencia. No sé si quedó un poco claro esa primera idea, hermanos, pero esa es la forma en la que la palabra de Dios habla de la gloria de Dios, el brillo, el esplendor de la perfección de Dios. Dios es glorioso. Pero hay un segundo uso o sentido en el cual se menciona la palabra gloria en la Biblia, que es lo que se conoce como la gloria adscrita. Esto es la gloria que Dios recibe. Este segundo sentido es cuando se usa la palabra gloria como un sinónimo de alabanza, de honor, de tributo. Por ejemplo, en muchos pasajes vemos que se nos llama a todos los hijos de Dios a dar gloria a Dios. No es que nosotros lo hacemos a Dios más brilloso, más perfecto, no, como hemos dicho, nosotros no le damos ese sentido de la gloria, sino que le damos alabanza, honor, todo ese tipo, ese sentido de la palabra gloria. Nosotros rendimos gloria, significa que nosotros rendimos alabanza y honor a Dios, dar gloria a Dios. Eso es lo que significa este otro sentido de la palabra gloria. Y aquí encontramos muchísimos versículos. Isaías 42, 12 nos dice, dar gloria a Dios, todas las criaturas de la tierra. Salmo 115, versículo 1. Quiero que me acompañen al Salmo 29, versículos 1 al 2. Salmo 29, versículos 1 al 2. Como les digo, hermanos, hay muchísimos versículos que hablan de dar gloria a Dios. Salmo 29, 1 al 2 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Eso significa, demos a Dios alabanza, exaltemos su nombre, honremos su nombre, dar gloria. Salmos 29, 1 al 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, este segundo sentido habla de algo que nosotros declaramos, anunciamos que Dios merece toda la alabanza.
Soli Deo Gloria es el término en latín de lo que estamos estudiando hoy. Solo a Dios la gloria. Es nuestra última sola de este estudio. Y esta última sola hace un énfasis especial en este segundo sentido de la palabra gloria, que es rendir alabanza, honor a Dios. Solo Dios es digno. Solo a Dios la gloria. Esta última sola significa que solo Dios es digno de recibir toda alabanza, todo reconocimiento, honor y tributo. Solo Dios es digno de recibir la adoración y alabanza de nuestra parte. Así que ahora entramos a nuestro segundo punto. ¿Por qué solo Dios es digno de recibir toda la gloria? ¿Por qué solo Dios es digno de recibir toda nuestra alabanza y reconocimiento? Ahora sí vamos a Romanos capítulo 11, el pasaje que estuvimos haciendo lectura con nuestro hermano Jorge en esta mañana. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Permítanme recordarles que Romanos normalmente se lo divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11, el apóstol Pablo va a describir toda la doctrina de la justificación, tanto de los judíos como de los gentiles, diciendo que Dios va a salvar a ambos pueblos de la misma manera porque Dios es uno, porque no hay diferencia, y la salvación siempre es por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. Así que los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo va a describir todo este plan de salvación maravilloso. Y en los últimos versículos del capítulo 11, Pablo está tan maravillado de este plan de salvación que empieza a alabar a Dios, empieza a adorar. Y versículo 33 empieza a decir: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pablo termina alabando a Dios, dando la gloria a Dios, porque dice: ¿quién pudo haber pensado tan perfecto plan de salvación? ¿A quién se le pudo haber ocurrido? Solo a Dios. Y él dice: ¿o tuvo algún consejero? ¿Alguien será que le habrá aconsejado a Dios? ¿Y si planificas una salvación? No, que Pablo dice: ¿quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién le dio a él primero para que Dios luego pueda hacer el plan? Nadie. Todo surgió de él mismo. Y Pablo en este pasaje, en el versículo 36, va a decir 3 razones por las que solo Dios merece toda la gloria. Y va a decir: porque de él, número 2, y por él, y número 3, y para él son todas las cosas. Por eso Dios merece toda la gloria por los siglos. Amén. Así que vamos a ver cuáles son, a qué se refiere estas 3 razones que da Pablo por las que solo Dios es digno de recibir toda la gloria. Primero dice: porque de él. Otra traducción va a decir: porque todo proviene de él. La primera razón por la que Pablo dice que Dios merece, solo Dios merece toda la gloria, es porque todas las cosas provienen de él. Él es el origen. ¿Se acuerdan las palabras de Apocalipsis, lo que dice el Señor Jesucristo? Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa? Yo soy el principio, el alfa. Amados hermanos, Dios merece toda la gloria porque Él es el origen de todas las cosas. Él es el origen. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Ahora, ¿por qué? Porque
tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué Dios es digno de recibir todas las cosas, toda la gloria? Porque Él creó todas las cosas. Todo lo existente tiene su origen en Dios. Amados hermanos, por eso Dios es digno de recibir toda la gloria. Permítame no separarme del contexto de Romanos 11. Pablo aquí está hablando de la salvación, de la doctrina de la salvación. Y en ese sentido, Pablo está diciendo, Dios merece toda la honra, toda la gloria, porque toda la salvación proviene de Él. Dios pensó la salvación, Dios la planificó, de Él surgió. Dios no necesitó de que alguien le aconsejara o le sugiriera la salvación, sino que todo fue iniciativa de Dios. Él es el origen, de Él surgió este plan de salvación. Así que mis amados hermanos, en esto encontramos esta verdad. Acompáñenme a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, todo proviene de Él, todo viene de Él es el origen, Él es el alfa. Isaías 40, 13 y 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Hermano, ¿quién? ¿Hubo alguien? No, solo Dios. Todo surgió, todo inicia en Dios. Entonces, Dios es la fuente de todo lo que existe y Dios es el origen de todo lo relacionado a la salvación. Todo proviene de Él. Él es el origen. De Él vino el plan de salvación, como también de Dios proviene todo lo requerido para la salvación. De Dios proviene todo lo requerido para la salvación. Hermanos, un énfasis que siempre hacemos, nosotros en la salvación no aportamos nada. Sí aportamos algo, el pecado. Después no aportamos nada. Dios nos da todo, absolutamente todo. Por ejemplo, la salvación requería un sacrificio. ¿Quién dio el sacrificio? Dios. Proviene de Dios. Dios dio, por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ha dado, Él ha dado. ¿O proviene de nosotros? No, el sacrificio proviene de Dios mismo, dando a su propio Hijo. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos convencernos a nosotros mismos de pecado. Dice que eso es una obra del Espíritu Santo, que proviene de Dios. El Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado, justicia y juicio, y proviene de Dios. La palabra de Dios dice que para la salvación es necesaria que sea por gracia. Efesios 2:8, que somos salvos por gracia, y esa gracia es un don de Dios. La gracia nos ha sido dada. La palabra de Dios dice que es un requisito indispensable para la salvación es la fe. Y tú puedes decir, eso sí es mío. No, la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de quién viene la gracia. La fe viene de Dios. Incluso aquello que nosotros creemos que es nuestro proviene de Dios. La fe es un don de Dios. Hebreos 12 nos va a decir que ¿quién es el autor de la fe? Es Jesús, proviene de Dios. Una de las cosas que predicaban los apóstoles, los discípulos, era arrepentíos. Y tú puedes decir, el arrepentimiento, eso sí es mío. Hermano, ni siquiera el arrepentimiento es nuestro, es un don de Dios. Acompáñame a Hechos capítulo 10. Yo recuerdo, hermanos, hace unos años atrás, cuando leí este versículo en un estudio, quedé totalmente asombrado. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11,
versículos 17 al 18. Hechos 11, 17 al 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esto está hablando el apóstol Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El día que tú te arrepentiste de tus pecados delante del Señor, ¿quién fue el que te dio ese regalo? Fue Dios. Hermano, todo proviene de Dios. Y es por eso que solo Dios se lleva toda la gloria. Hermano, Dios no comparte ni 0,1% de su gloria. No, Él se lleva absolutamente toda la gloria. En primer lugar, diciendo el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque todo proviene de Él. Segunda razón, porque de Él y por Él, por medio de Él, por medio de Él. La segunda razón por la que Pablo dice que Dios merece toda la gloria es porque todo es hecho por medio de Él, por medio de Él. Dios, para crear todas las cosas, no necesitó la ayuda de nadie, ¿verdad? No es que Dios fue y, quiero crear, voy a buscar a alguien que me ayude a construir, ¿no? Vamos a construir la tierra, vamos a construir el universo. No, ¿quién creó todas las cosas? Fue Dios mismo. Dios pensó y Dios lo hizo. La palabra de Dios que Él no dice que no necesitó la ayuda de nadie para crear, sino que lo creó todo con la sola palabra. Dios dijo que sea la luz y la luz fue hecha. Dios dijo, Dios creó, Dios lo hizo, todo Él lo hizo. No necesitó que nadie haga algo en su lugar. Él hace todas las cosas. Todo lo que Él hizo, lo hizo por medio de Él mismo. La salvación también es hecha por medio de Él mismo. ¿Quién podía reconciliarnos con Dios? Dios mismo. Por eso la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 al 20 nos va a decir que Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Él, la segunda persona de la Trinidad, reconciliándonos consigo mismo. Hermano, el único mediador, el único que hace, medio por el cual hace todas las cosas, Dios es Él mismo. No hay nadie más. Él mismo lleva a cabo el plan de redención. Por eso solamente Cristo es el único mediador, es el único medio por el cual Dios hace todas las cosas. Por eso solamente Dios se lleva toda la gloria. Toda la gloria. Y última razón por la que dice el apóstol Pablo que Dios y solo Dios merece toda la gloria. Vamos repasando el versículo. Dice, porque de Él y por Él, Él es el medio mismo, y para Él. Para Él. El apóstol Pablo va a decir que la última razón por la cual Dios merece y solo Dios merece toda la gloria es porque todo lo que Dios hace, lo hace para Él mismo. Hermano, este es un aspecto que hoy en día muchos niegan. Y tristemente hace que muchos realicen declaraciones como la de este famoso cantante diciendo, si Dios hiciera todas las cosas para sí mismo, sería egoísta. La pregunta, amados hermanos, en esta mañana, dice la palabra de Dios que Dios busca su propia gloria, que Dios hace todas las cosas por amor a su nombre. ¿Hace Dios todas las cosas por sí mismo? Sí, eso dice la Escritura y vamos a ver ahorita. ¿Eso lo hace a Dios egoísta? Primero vamos a ver si la Biblia verdaderamente muestra que Dios hace todas las cosas para su propia gloria.
Vamos a ver algunos versículos. Vamos a empezar por versículos muy conocidos. Salmo 23. El famoso Salmo 23. Estoy seguro que muchos aquí lo conocen. Salmo 23. Y a ver, vamos a decirlo. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ahí encontramos un alto, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todo va diciendo Dios preocupándose como el buen pastor de nuestras almas, preocupándose por sus ovejas, cuidándonos, alimentándonos, pero al final termina diciendo cuál es la razón por la que Dios hace todo. Es por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Vamos a ver otros versículos. Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué te creó Dios, amado hermano, hermana? Te creó para su gloria. Dios está diciendo: yo no te creé porque quiero, para que cumplas tus objetivos de vida y seas grande en este mundo. No, te creó para su gloria. Para su gloria. Te formó, te hizo para su gloria. Sigamos viendo más versículos, hermanos. Isaías 43, 21. Continuamos en ese mismo capítulo. Isaías capítulo 43, versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios se ha creado un pueblo. ¿Para qué? Para sí mismo. Para que proclame sus alabanzas. Dios ha creado un pueblo para que proclame sus alabanzas. 25, versículo 25. Seguimos en Isaías 43. Yo, dice Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Dios perdona nuestros pecados? Por amor de mí mismo. Mano, ¿alguna vez se ha preguntado por qué Dios lo ha perdonado? ¿Será porque yo soy valioso, soy más importante? Dios tiene como el fin, el propósito, la razón principal por la que le ha perdonado es por amor de sí mismo. Isaías 48, 9 al 11. Hermanos, puedo pasarme toda la mañana mostrándoles versículos sobre esto. Isaías 48, 9 al 11. Isaías 48, 9 al 11. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Y lea el versículo 11 conmigo, hermano. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no le daré a otro. Hermano, ¿por qué Dios hace todas las cosas? Por amor de su nombre. Y Dios aquí es bien enfático. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Un último versículo, un último pasaje, hermanos. Acompáñenme a Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículos 22 y 23. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre,
el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 32. Vuelve a repetir esta frase. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Por qué hace Dios todas las cosas? Por amor de sí mismo, para gloria suya. Todas las cosas, hermano. Y quizás alguien puede decir, pero está leyendo puros versículos del Antiguo Testamento. Ay, Dios era diferente, ahora en el Nuevo Dios es diferente, ¿no? Ahora en el Nuevo nosotros somos el centro, ¿no? Ahora nosotros somos lo importante. Hermano, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, la razón por la que Dios hace todo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12, a fin el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermano, Dios hace todas las cosas para alabanza de la gloria suya. Dios nos ha creado para su gloria. Dios se ha creado un pueblo para su gloria. Dios te ha salvado para su gloria. Y Dios te da cada día para que vivas solamente para su gloria. Ese es el propósito por el que Dios hace todas las cosas. Vuelvo a hacer la pregunta que hacía hace rato y que hacía este famoso cantante. ¿Hace esto que Dios sea egoísta? ¿Por qué el hecho de que Dios haga todas las cosas para sí mismo hace que Dios no sea egoísta? Es porque Dios no puede ser idólatra. La razón por la que Dios es el objetivo principal de Dios mismo es porque no hay nadie por encima de Él. Él es el bien máximo. Él es el objetivo máximo. Él es el que está por encima de todo y de todos. ¿Qué bien mayor podría encontrar Dios que sí mismo? No hay nadie. En cambio nosotros, si tuviéramos esta actitud, sí nosotros somos egoístas. ¿Por qué? Porque nosotros sí nos estuviéramos poniendo por encima de los demás, cuando nosotros no somos superiores a nadie. En cambio, Dios sí es superior a todos. ¿Entienden la realidad, hermanos? Dios no es egoísta, Dios es veraz. Y porque Él es veraz, no hay nadie por encima de Él. Y es por eso que Él es el bien mayor, la razón máxima por la que Él hace todas las cosas. Entramos a nuestro tercer punto. Hemos visto de que Dios es el único que es digno de recibir toda la gloria. Ahora en este tercer punto vamos a ver cómo debemos glorificar a Dios. Dios te ha creado para su gloria. La pregunta es, ¿cómo debes vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo debemos glorificar a Dios? Como todas las cosas que Dios hace, Él nos ha salvado para su propia gloria. Isaías 43:7 dice que Él ha creado un pueblo para su gloria. Él te ha escogido para la alabanza de la gloria de su gracia. Él te perfecciona por medio de los dones en la iglesia para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 12. Y Él te ha sellado con su Espíritu para que vivas guiado por el Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. Pero, ¿cómo debemos vivir para su gloria? ¿Cómo debemos vivir glorificando a Dios? Dos incisos primeramente. Vamos a ver.
En primer lugar, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. ¿Cómo debemos glorificar a Dios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo debo glorificar a Dios? El primer consejo que vamos a ver de la palabra de Dios: glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. El contexto de lo que Pablo está diciendo es que muchos que se hacían llamar cristianos, a los que Pablo les está escribiendo, vivían una vida desordenada. Decían, yo soy cristiano, pero a la vuelta de la esquina se iban a un lugar donde estaban el templo de la idolatría, y ahí también hacían muchas cosas con tendencia sexual equivocada, desordenada. Entonces, el apóstol Pablo está exhortando a estas personas y les va a decir, ustedes están dando un mal uso al cuerpo que el Señor les ha dado. Y vamos a ver 3 razones por las que Pablo va a decir que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué debo glorificar a Dios en mi cuerpo? ¿Acaso no es como dicen hoy en día el grito feminista, mi cuerpo, mi decisión? ¿Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo? Bueno, Pablo va a decir 3 razones por las que los creyentes no pensamos así. En primer lugar, 3 razones. Versículos 12 al 15 de 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 12 al 15. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Escuchen el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Primera razón que Pablo dice: nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, como aquel sustituto en la cruz que murió por sus pecados, si usted ha creído eso, la palabra de Dios dice que usted ha sido unida al cuerpo de Cristo, unida a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Es decir, usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo va a decir que la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Hay un solo cuerpo. Y usted es un miembro de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Así que nosotros estamos unidos a Cristo. Somos uno con Cristo. Y el apóstol Pablo va a decir, ¿acaso yo voy a ser de los miembros del cuerpo de Cristo? De un miembro del cuerpo de Cristo, de mi cuerpo que ahora le pertenece a ese cuerpo, voy a hacerlo y llevarlo a todo tipo de lugares. Estamos unidos a Cristo. Eso significa que donde usted está, Cristo está. Que lo que usted está haciendo está manchando o está glorificando a Dios por lo que usted está haciendo. Hermanos, aquí nosotros verdaderamente es donde aplicamos día a día cuánto creemos nuestra unión con Cristo. Cuando nosotros salimos de aquí, amados hermanos, o puede que cuando estamos aquí adentro, todos hablamos correctamente, todos actuamos correctamente, pero ¿qué pasa cuando sales? ¿Qué pasa cuando ya no te están viendo cómo hablas, cómo actúas? ¿Qué es lo que haces?
¿Cómo estás usando? Ahora, Cristo está ahí. Cristo está ahí porque estás unido a Cristo. ¿Dónde estás llevando al cuerpo de Cristo? ¿Dónde? ¿Qué le estás haciendo hacer? Eres un miembro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo va a decir, primera razón, piensa eso. El miembro de tu cuerpo forma parte del cuerpo de Cristo. Así que ten mucho cuidado. Segunda razón, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento encontrábamos el tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo estaba ubicado al centro de todas las tribus. Moisés recibe la orden de Dios de que el tabernáculo tenía que estar en un lugar y luego todas las demás tribus tenían que vivir alrededor del tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo? Significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Luego el tabernáculo se erige el templo, que tiene la misma idea, la presencia de Dios en medio del pueblo. La idea de que nosotros somos llamados el templo del Espíritu significa que la presencia de Dios está permanentemente en nosotros. Permanentemente. La presencia de Dios no viene y se va, no viene y se va. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora, vive en nosotros. Eso va a decir la palabra de Dios en Efesios capítulo 1. La palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 22. El Espíritu Santo mora. Efesios capítulo 2, verso 22. Somos morada del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, el Espíritu Santo vive en ti. Si has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo mora, vive en ti. Así que tu cuerpo es un templo y debe ser tratado como un templo. Debe ser tratado como un templo. ¿Cómo estás cuidando el templo? ¿Cómo estás cuidando? Y esto puede ser usado de distintas maneras. ¿Estás dando un uso correcto al cuerpo, al templo del Señor? Puede ser con vicios, que estés dañando el templo, o también con al uso de tu salud. ¿Somos prudentes con nuestra salud? ¿Cuidamos el templo o somos imprudentes? Hermanos, debemos cuidar el templo porque le pertenece a Dios. Ahí es la morada del Espíritu Santo. Y la última razón por la que el apóstol Pablo va a decir que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, versículo 20, es porque hemos sido comprados por precio. Si hemos sido comprados, significa que nuestro cuerpo le pertenece a aquel que nos ha comprado. A veces nosotros decimos, el Señor ha comprado mi alma. No, la Biblia aquí dice que el Señor te ha comprado cuerpo y alma. Le perteneces al Señor en cuerpo y alma. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Dios. Como decía anteriormente, el mundo dice, este es mi cuerpo y porque es mi cuerpo hago con él lo que me da la gana. Bueno, los hijos de Dios no decimos eso. Los hijos de Dios debemos entender que este cuerpo que poseemos es propiedad de Dios. Le pertenece. ¿Por qué le pertenece? Porque Él lo ha comprado. ¿Cuál es el precio por el cual Dios ha comprado tu cuerpo? Su propia sangre. El apóstol Pedro va a decir, hemos sido comprados no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha comprado. Y ahora por eso el apóstol Pablo en Romanos 6 va a decir, si tú le perteneces al Señor en cuerpo y alma, debes usar este cuerpo para honrarle. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 va a decir lo siguiente.
Romanos 6, versículos 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted ha sido comprado, si es hijo de Dios, ha sido comprado cuerpo y alma. Cada parte de su cuerpo, cada parte de su ser le pertenece a Dios, por lo cual sus miembros deben ser usados para Dios y no para el pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. No usemos este cuerpo que le pertenece al Señor para satisfacernos a nosotros mismos o para servir al pecado, sino debemos usarlo para satisfacer plenamente y honrar a nuestro Dios. Le pertenecemos. Y última razón, última forma en la cual nosotros debemos glorificar a Dios. 1 Corintios 10, 31. Hemos dicho que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y 1 Corintios 10:31 nos va a decir: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios con nuestro cuerpo, glorificamos a Dios con todo lo que hacemos. Este versículo señala el propósito por el cual nosotros deberíamos vivir. Pablo da como ejemplo las cosas más cotidianas que hacemos: comer e ingerir líquido, beber. Todo esto, amados hermanos, desde lo más básico, lo más cotidiano en nuestra vida, debe ser hecho para la gloria de Dios. Por si acaso, lo que dice comer y beber no te está refiriendo a beber bebidas alcohólicas, ¿no? No es que, me voy a emborrachar para la gloria de Dios, hermano. Eso no hay, ¿verdad? Hablamos de cosas que honran a Dios. Honran a Dios. ¿Qué significa que puedo hacer todas las cosas para la gloria de Dios? Habíamos mencionado que dar gloria a Dios es rendirle honor, es rendirle alabanza, reconocimiento. La idea de que debemos hacer todas las cosas para su gloria consiste en que lo que hagas, cualquier cosa que hagas, debe ser hecha, uno, con el objetivo de que Dios sea alabado, temido, creído y honrado. Y hermanos, esto debe ser un filtro para también tú saber qué cosas está permitido hacer y qué cosas está permitido no hacer en tu vida. Porque tú debes decir, esto va a honrar, va a glorificar a Dios. Si no honra y no glorifica a Dios, entonces no es lícito, no es permitido. La gloria de Dios, si se convierte en tu objetivo de vida, para el cual tú fuiste creado, tú fuiste salvado, entonces esto va a determinar qué debes, qué puedes hacer y qué no debes y qué no puedes hacer. Nosotros debemos hacer todo lo que glorifique a Dios, todo lo que alabe, todo lo que dé honor a su nombre. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta dice, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amados hermanos, la gloria de Dios, glorificar a Dios debe ser la razón de gozo en tu vida. Debes deleitarte en vivir para su gloria. Porque si no es tu deleite, significa que no estás glorificando a Dios. Si tú te deleitas en honrarle, entonces eso da gloria a Dios. Un teólogo dice lo siguiente: el alma que contempla la gloria de Dios en Cristo como el objetivo principal experimenta un deleite eterno y sin igual. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8 dice:
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículos 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo glorificamos al Padre? ¿Cómo glorificamos a Dios? Llevando mucho fruto, guardando los mandamientos que Dios nos ha dado. Amados hermanos, vivimos para su gloria cuando aprendemos a deleitarnos en Él. Contemplar la gloria de Dios y proclamar su gloria debería ser lo que más anhelemos. Lo que más anhelemos. Contemplar su gloria, contemplar su hermosura, su brillo. Amado hermano, ¿tú te deleitas contemplando a Dios? ¿Tú te deleitas contemplando lo hermoso que es Dios? ¿O es un martirio? Tan solo piensa en cómo está tu corazón al estar acá. Podría estar en otro lugar. Es una pérdida de tiempo para mis quehaceres. Contemplar la hermosura de Dios debería ser nuestro deleite. Y de esa manera, cuando nosotros nos deleitamos en contemplar la gloria, la hermosura de Dios, entonces vamos a saber que debemos proclamar esa gloria, alabarle por esa gloria. Moisés anhelaba ver la gloria de Dios. Éxodo 33, 17 a 19, Moisés le pide a Dios, quiero ver, muéstrame. Y Dios le dijo, si te mostrara, pero le dijo, solamente verás una parte. El apóstol Pablo, Filipenses 3, capítulo 9, dice que él quería conocer más y más de Cristo. Vivir para su gloria significa que nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos deben honrar a Dios. Deben honrar a Dios. Así que, amado hermano, solo a Dios la gloria, la última sola. Tú has sido creado para vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo estás viviendo para ese objetivo? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios o estás viviendo para tu propia gloria? ¿Estás viviendo para honrar a Dios o estás viviendo simplemente para honrarte a ti? Y déjame decirte que incluso tú dices, no, yo no pienso en honrarme a mí mismo, no pienso en glorificarme. Yo solo vivo pensando en mi familia, en mis hijos, en mi esposa. Hermano, eso no puede ser. El primer lugar de tus pensamientos, de objetivo, debe ser Dios. Dios mismo. Recuerdo, era el aniversario de un matrimonio de un misionero. Ellos cumplían 50 años de casados. Y el esposo tenía que dar unas palabras a su esposa en el aniversario. Y le dijo, amada esposa, lo que más deseo en estos años de matrimonio y hasta que el Señor nos lleve es que el primer lugar en tu corazón no sea yo. No permitas que yo sea el número uno en tu vida. Haz que sea Dios y solo Dios. Amado hermano, nadie, absolutamente nadie debe ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Porque así y solo así nosotros vamos a saber amar a nuestros cónyuges, vamos a saber amar a nuestros hijos de una forma correcta. Pero solamente cuando tenemos a Dios como el primer lugar. ¿Por qué? Porque solo Dios merece la gloria. Solo Dios merece el lugar preeminente en nuestra vida. El fin principal, el propósito por el cual respiramos, vivimos y hacemos todas las cosas debe ser Dios. ¿Por qué sale a trabajar todas las mañanas? Para dar la comida a mi familia. No, debe salir a trabajar para la gloria de Dios. ¿Por qué despierto y visto a mis hijos, a mis hijas? ¿Por qué cuido y hago todo lo que hago para la gloria? Y la gloria de Dios debe ser lo único. Que el Señor nos ayude
a vivir, respirar y hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios.